Imagina un imperio que se extiende por 3 continentes, abarcando pueblos de todas las culturas, lenguas y religiones. En el apogeo de su poder, el imperio persa aqueménida era una fuerza imbatible, gobernado por reyes reverenciados como reyes de reyes. Pero a medida que este coloso crecía, atraía a enemigos formidables, y una de esas amenazas provenía de una tierra aparentemente insignificante al oeste, Grecia. Esta guerra de mundos opuestos moldearía el destino de ambas partes y desencadenaría eventos que aún resuenan en la historia. Y para entender este conflicto titánico, debemos mirar más allá de las batallas y explorar las profundas raíces del imperio persa, cómo llegó a ser la potencia más temida de su tiempo y por qué su ambición de dominar Grecia encontró una resistencia inesperada y feroz. En 480 a.C., una de las mayores amenazas que Grecia había enfrentado surgió desde el este. No era una batalla común entre las ciudades-estado griegas o reinos vecinos, sino una invasión liderada por el colosal imperio persa, bajo el mando del rey Jerjes. Los persas, que ya habían sometido gran parte del mundo conocido, veían en Grecia una frontera más por conquistar. La invasión no solo era militar, sino también un choque de culturas y modos de vida profundamente diferentes. La presencia persa se hizo sentir en las aguas y tierras de Grecia. La vastedad de la flota y el ejército movilizado impresionó tanto a griegos como a extranjeros. Se estima que Jerjes comandaba cientos de miles de soldados, una fuerza de tamaño inimaginable para los griegos, cuyas ciudades apenas podían reunir algunas decenas de miles de guerreros. La magnitud de la amenaza persa no era solo física, sino también psicológica, propagando miedo e incertidumbre entre las polis griegas. El origen de este conflicto se remonta a décadas anteriores, cuando los griegos de Ionía, bajo dominio persa, se rebelaron. Aunque la revuelta fue sofocada, los resentimientos persistieron, y los griegos del continente sabían que la revancha persa sería devastadora. La guerra que se avecinaba no era solo una lucha por la supervivencia de las ciudades griegas, sino un enfrentamiento entre la libertad de las polis y el poder autoritario del rey de reyes. Con el tiempo, la relación entre Grecia y Persia se convirtió en algo más que un simple conflicto militar. Era una disputa por la hegemonía en el Mediterráneo oriental. Para los persas, Grecia era solo una extensión más de su vasto imperio. Para los griegos, la lucha contra los persas representaba la defensa de su estilo de vida, su cultura y su independencia política. El enfrentamiento inevitable entre estos dos mundos culminó en batallas épicas, como las Termópilas y Salamina, marcando el inicio de una serie de conflictos que moldearían el destino de Grecia y del imperio persa. Pero, antes de llegar a esos momentos decisivos, es fundamental comprender cómo Persia se levantó para convertirse en el imperio más poderoso de su tiempo. El ascenso del imperio persa comienza con la figura de Ciro el Grande, el fundador de la dinastía aqueménida y uno de los líderes más visionarios e influyentes de la historia. Antes de Ciro, los persas eran una nación relativamente pequeña y subordinada a los medos, que dominaban la región. Ciro nació alrededor del 600 a.C. y, tras rebelarse contra sus soberanos medos, emprendió una serie de conquistas que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en el Oriente Medio. Al derrotar a Astiages, el rey de los medos, Ciro no solo liberó a los persas de su subordinación, sino que también estableció las bases para la creación de un imperio que pronto se extendería por vastas tierras. El reinado de Ciro se caracterizó por un enfoque inusual para la época. Adoptó una política de tolerancia y respeto hacia las culturas de los pueblos que conquistaba. Esta política fue esencial para el éxito a largo plazo del imperio persa, permitiendo que diferentes grupos étnicos y culturales coexistieran bajo su dominio sin rebelarse. Un ejemplo notable de esta estrategia fue su conquista de Babilonia en 539 a.C. A diferencia de otros conquistadores que podrían haber devastado la ciudad e impuesto su religión y cultura, Ciro entró pacíficamente en Babilonia y permitió que sus instituciones religiosas y culturales permanecieran intactas.
También liberó a los judíos que habían sido exiliados por los babilonios, permitiéndoles regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, lo que consolidó su reputación como un gobernante justo y benevolente. Ciro expandió el imperio en todas direcciones, incorporando Lidia en el oeste y parte de Asia Central en el este. Sus conquistas no solo fueron militares, sino también diplomáticas. Sabía negociar con sus adversarios y utilizaba alianzas estratégicas para garantizar la estabilidad de su imperio. Su capacidad para combinar la fuerza militar con una diplomacia hábil y el respeto por las culturas locales transformó a Persia en la mayor potencia del mundo antiguo. Tras la muerte de Ciro en batalla en 530 a.C., su hijo Cambises II asumió el trono. Aunque el reinado de Cambises fue relativamente corto, logró una de las mayores conquistas del imperio, la invasión de Egipto. En 525 a.C., Cambises derrotó al faraón Psamético III en la batalla de Pelusio e incorporó a Egipto al imperio persa. Esta conquista fue de gran importancia, ya que Egipto era una de las civilizaciones más ricas y antiguas de la época, con una tradición milenaria de poder y cultura. Sin embargo, el reinado de Cambises estuvo marcado por excesos e inestabilidad, con relatos de que habría matado a su propio hermano Esmerdis para asegurarse el trono. Su muerte prematura durante una campaña militar en Egipto dejó al imperio vulnerable a crisis internas. Con la muerte de Cambises, el imperio persa enfrentó una crisis de sucesión. Un usurpador, conocido como el falso Esmerdis, tomó el poder, alegando ser el hermano de Cambises. Este período de incertidumbre amenazó con desestabilizar el imperio, pero fue resuelto con la ascensión de Darío I, un noble persa que afirmó ser pariente lejano de Ciro. Darío consolidó rápidamente su poder al matar al falso Esmerdis y restaurar el orden en el imperio. Su reinado, que comenzó en 522 a.C., fue uno de los más importantes de la historia persa, tanto por sus reformas internas como por sus conquistas externas. Darío es ampliamente considerado uno de los mayores administradores de la antigüedad. Reorganizó el imperio en satrapías, o provincias, cada una gobernada por un sátrapa, un sistema que permitió al imperio persa administrar eficientemente su vasto territorio, que se extendía desde Asia Central hasta Egipto. Darío también estableció un sistema tributario estandarizado y desarrolló una red de carreteras, la más famosa de ellas siendo la Ruta Real, que facilitaba el comercio y la comunicación por todo el imperio. Estas innovaciones garantizaron que el imperio pudiera funcionar de manera cohesionada, incluso con la vasta diversidad cultural y geográfica bajo su control. Además de sus reformas internas, Darío también expandió las fronteras del imperio, consolidando las conquistas de sus predecesores y emprendiendo nuevas campañas militares. Intentó invadir Grecia por primera vez, lo que resultó en la batalla de Maratón, donde los persas fueron derrotados por los atenienses. Sin embargo, su legado no se definió por esta derrota. Bajo su gobierno, el imperio persa alcanzó el apogeo de su poder territorial, económico y cultural, convirtiéndose en un ejemplo de gobernanza y sofisticación administrativa. Los primeros reyes de la dinastía aqueménida, Ciro, Cambises y Darío, fueron los grandes arquitectos del ascenso persa. Juntos, transformaron a Persia de un reino marginal en una superpotencia global, cuya influencia se extendería por siglos. Aunque el imperio enfrentó desafíos significativos tras el reinado de Darío, los cimientos que estos reyes construyeron permitieron que Persia siguiera siendo una fuerza dominante en el escenario mundial durante mucho tiempo. Las guerras greco-persas marcaron el choque definitivo entre dos civilizaciones. La primera gran batalla ocurrió en Maratón, en 490 a.C., cuando Darío intentó someter a los atenienses tras su participación en las revueltas jónicas. La victoria griega en Maratón sorprendió al mundo, demostrando que los persas no eran invencibles. Esta victoria se convirtió en un símbolo de resistencia para los griegos y un preludio para los conflictos que seguirían. Sin embargo, la mayor amenaza vendría 10 años después, bajo el mando de Jerjes. El rey persa reunió un ejército gigantesco para vengar la derrota en Maratón y someter definitivamente a Grecia.
En 480 a.C., Jerjes cruzó el Helesponto y marchó hacia Grecia, llevando consigo una fuerza militar como el mundo jamás había visto. La resistencia griega, liderada por el rey espartano Leónidas, culminó en la batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos y sus aliados enfrentaron valientemente al ejército persa. Aunque los espartanos fueron derrotados en las Termópilas, su coraje inspiró a los griegos a seguir resistiendo. Poco después, la flota persa fue derrotada por los atenienses en la batalla de Salamina, uno de los mayores desastres navales de la historia persa. La habilidad naval de los griegos, combinada con la geografía local, cambió el curso a favor de las ciudades-estado, debilitando considerablemente el poder persa en el mar. Las batallas entre griegos y persas no eran solo enfrentamientos militares, representaban un choque entre dos mundos opuestos. Por un lado, el imperio persa vasto y centralizado, con un gobernante autocrático. Por el otro, las ciudades-estado griegas, pequeñas pero decididas a defender su independencia y sus ideales de libertad. Estas batallas iniciales demostraron que, a pesar de la superioridad numérica y del vasto territorio persa, la determinación y la estrategia de los griegos podían cambiar el curso de la historia. Las guerras greco-persas se convertirían en un hito no solo para Grecia, sino para todo el Mediterráneo, moldeando el futuro de las relaciones entre Oriente y Occidente. Una de las características más notables del imperio persa fue su política de tolerancia religiosa y cultural. A diferencia de imperios anteriores como el asirio, que gobernaban con brutalidad y represión, los persas permitían que los pueblos conquistados mantuvieran sus tradiciones, religiones y formas de gobierno siempre que pagaran tributos al imperio. Este enfoque ayudó a mantener la estabilidad dentro de un territorio vasto y diverso. Ciro el Grande fue el pionero de esta política. Tras la conquista de Babilonia, permitió que los judíos, que habían sido exiliados por los babilonios, regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Este acto de generosidad está registrado en la Biblia y consolidó la reputación de Ciro como un gobernante justo y magnánimo. Comprendió que el respeto por las culturas locales podía fortalecer su control sobre el imperio. Bajo el mando de Darío y Jerjes, esta política de tolerancia continuó. El zoroastrismo, la religión predominante entre los persas, coexistía con las creencias locales sin imponer su superioridad. En la práctica, los persas respetaban a los dioses de los pueblos subyugados, lo que evitaba revueltas religiosas y facilitaba la integración de los territorios al imperio. Esto contrastaba con imperios como el romano, que frecuentemente enfrentaban rebeliones debido a la imposición de su panteón de dioses. La gobernanza persa también se destacó por su descentralización controlada. Las satrapías o provincias eran gobernadas por sátrapas que gozaban de gran autonomía. Sin embargo, estos gobernantes locales respondían directamente al rey de reyes, asegurando que el control centralizado de Darío se mantuviera firme. Esta estructura flexible fue fundamental para el éxito del imperio en controlar un territorio tan vasto. Al permitir que sus súbditos vivieran de acuerdo con sus tradiciones y religiones, los persas construyeron un imperio cohesionado y estable. Esta política de tolerancia no solo facilitó la expansión del imperio, sino que también aseguró su longevidad por casi 2 siglos, hasta que surgieron desafíos internos y externos que pondrían todo en peligro. Cuando Jerjes Pinoto ascendió al trono persa en 486 a.C., heredó un imperio vasto y poderoso, pero también un legado de conflictos no resueltos con las ciudades-estado griegas. Su padre, Darío Pimono, había sufrido una humillante derrota en la batalla de Maratón en 420 a.C., cuando intentó someter a los griegos y expandir el control persa en Europa. Aunque el imperio estaba en su apogeo territorial, el fracaso en Maratón seguía pesando en la corte persa, y Jerjes, como nuevo rey de reyes, veía la revancha contra los griegos como una prioridad de su reinado. Jerjes no estaba motivado solo por la venganza, sino también por una visión de expansión imperial.
Para él, someter a las ciudades-estado griegas, en particular a Atenas y Esparta, no era solo una cuestión de honor, sino también una forma de consolidar el control persa sobre el Mediterráneo oriental. Decidido a corregir la derrota de su padre, Jerjes pasó varios años planificando meticulosamente su invasión. Reunió uno de los ejércitos más grandes de la antigüedad, con estimaciones que varían entre 100.000 y 200.000 soldados, acompañados de una enorme flota naval. Esta fuerza estaba compuesta por contingentes de varias partes del vasto imperio persa, incluidos medos, babilonios, egipcios, escitas e incluso soldados de las regiones más distantes de la India. La invasión de Jerjes comenzó en 480 a.C., con la construcción de un monumental puente de barcos sobre el Helesponto, que permitió a su ejército cruzar de Asia a Europa. Este logro impresionante demostró la capacidad logística y el poderío persa, pero también fue interpretado por los griegos como un signo de arrogancia al desafiar a los propios dioses controlando el mar. El avance de Jerjes fue inicialmente rápido y eficiente, con varias ciudades griegas rindiéndose sin ofrecer resistencia. Sin embargo, la verdadera prueba de fuerza entre griegos y persas aún estaba por venir. El primer gran enfrentamiento tuvo lugar en el desfiladero de las Termópilas, un punto estratégico donde el ejército persa fue detenido por un pequeño contingente de soldados griegos liderados por el rey espartano Leónidas. A pesar de ser superados en número, los 300 espartanos, junto con aliados griegos, lucharon valientemente contra las hordas persas, retrasando el avance de Jerjes e infligiendo numerosas bajas al ejército invasor. Aunque Jerjes finalmente logró vencer a los griegos y abrirse paso hacia el resto de Grecia, la heroica resistencia en las Termópilas se convirtió en un símbolo duradero de la determinación y el espíritu griego. Con la ruta abierta a través de las Termópilas, Jerjes avanzó hacia Atenas, que había sido evacuada. Ordenó la destrucción de la ciudad y del Partenón en una demostración de poder y un intento de quebrar el ánimo de los griegos. Sin embargo, el conflicto no estaba decidido. Mientras los persas devastaban Atenas, la marina griega, liderada por el astuto general ateniense Temístocles, preparaba una emboscada en las estrechas aguas de Salamina. La batalla de Salamina, una de las batallas navales más importantes de la historia antigua, cambió el curso de la guerra a favor de los griegos. La flota persa, mucho más grande y pesada, fue desorganizada en los estrechos, y los griegos, utilizando barcos más ligeros y ágiles, infligieron una derrota devastadora al poder naval persa. La derrota en Salamina fue un duro golpe para Jerjes. Sin el control del mar, la logística de su invasión quedó gravemente comprometida, y se vio obligado a retirarse de Grecia con la mayor parte de su ejército. Dejó atrás una fuerza significativa, comandada por su general Mardonio, con el objetivo de continuar la campaña, pero la confianza persa había sido debilitada. Al año siguiente, 479 a.C., los griegos infligieron otra derrota decisiva a los persas en la batalla de Platea, marcando el fin de la invasión de Jerjes y asegurando la independencia de las ciudades-estado griegas. A pesar de su fracaso en conquistar Grecia, Jerjes no fue un gobernante irrelevante en el contexto persa. De hecho, continuó gobernando un imperio vasto y próspero durante muchos años después de la campaña griega. Durante su reinado, Jerjes supervisó la conclusión de varios proyectos arquitectónicos monumentales, incluida la expansión de Persépolis, la capital ceremonial del imperio, donde ordenó la construcción de palacios y salones que aún impresionan a los arqueólogos y visitantes en la actualidad. Sin embargo, las derrotas en Grecia marcaron el inicio del lento declive del imperio. Aunque seguía siendo una superpotencia, la aura de invencibilidad persa había sido quebrada, y las ciudades-estado griegas, antes fragmentadas, comenzaron a verse como posibles vencedoras en un conflicto con el vasto imperio oriental. La resistencia griega contra Jerjes también inspiró un nuevo sentido de identidad colectiva entre las ciudades-estado, particularmente en Atenas, que emergió como líder del mundo griego tras las guerras. En última instancia, el reinado de Jerjes es recordado tanto por sus logros internos como por las humillaciones que sufrió en sus campañas externas.
fue uno de los últimos gobernantes en expandir significativamente la infraestructura monumental del imperio, pero su ambición de someter a Grecia resultó en un fracaso costoso, que aunque no causó el colapso inmediato del imperio persa, ciertamente contribuyó a la lenta erosión de su hegemonía. Décadas más tarde, el imperio persa enfrentaría a un nuevo enemigo en la figura de Alejandro Magno, cuya invasión sellaría el destino de la dinastía aqueménida. Durante los reinados de Ciro, Cambises y Darío, el imperio persa alcanzó una extensión territorial sin precedentes, consolidándose como el mayor imperio del mundo antiguo. Esta expansión comenzó con Ciro, quien conquistó Media, Lidia y Babilonia, territorios fundamentales para establecer las bases del imperio. Sus conquistas permitieron que los persas controlaran regiones ricas y estratégicamente ubicadas, asegurando rutas comerciales y recursos valiosos. Cambises continuó esta expansión al conquistar Egipto, uno de los grandes centros de civilización de la época. La campaña egipcia fue una de las más importantes del período, ya que incorporó una civilización antigua e influyente bajo el dominio persa. Después de la conquista, Cambises intentó expandirse aún más hacia el sur, en dirección a Nubia, pero se enfrentó a dificultades logísticas y militares que limitaron su avance. Aún así, el control de Egipto consolidó el poder persa en el norte de África y abrió nuevas posibilidades de expansión. Bajo el mando de Darío, el imperio persa no solo consolidó sus conquistas, sino que también expandió sus fronteras hacia el este, alcanzando el Valle del Indo. Darío organizó expediciones para explorar territorios aún más distantes, como las tierras a lo largo del río Oxus y regiones que hoy forman parte de Pakistán y Afganistán. Estas conquistas abrieron nuevas rutas comerciales y aumentaron el control persa sobre las riquezas del Oriente. Darío también emprendió una ambiciosa campaña militar contra Europa, consolidando el control persa sobre Tracia y Macedonia. Esta expansión estuvo acompañada por una fuerte presencia naval en el mar Egeo y el Mediterráneo oriental. Oriental. Sin embargo, las derrotas en Grecia, especialmente en la batalla de Maratón, marcaron el comienzo de una retracción de la influencia persa en Europa, aunque el imperio seguía siendo firme en sus otras fronteras. Con la vasta extensión territorial, el imperio persa pasó a dominar desde Libia en el oeste hasta las fronteras de India en el este, cubriendo un área que abarcaba una increíble diversidad de pueblos, culturas y religiones. Esta diversidad, administrada a través de las satrapías, fue uno de los pilares que sostuvieron el imperio durante tanto tiempo, hasta que las tensiones internas y externas comenzaron a desgastar su estabilidad. A pesar del éxito militar y la gran expansión territorial, el imperio persa comenzó a sufrir con los desafíos internos tras el reinado de Jerjes. Las presiones sobre el imperio aumentaron a medida que enfrentaba revoluciones y disputas sucesorias que amenazaban con desintegrar su vasto territorio. La muerte de Jerjes en 475 a.C. marcó el inicio de un período de turbulencia política, con intrigas palaciegas y asesinatos dentro de la corte. El reinado de Artajerjes I, quien sucedió a Jerjes, estuvo marcado por revoluciones en las provincias, especialmente en Egipto, que intentó separarse de Persia. Estas revoluciones mostraban la creciente insatisfacción en las satrapías más distantes, donde las demandas de tributos y el control persa eran cada vez más cuestionados. La administración centralizada de Darío se estaba debilitando, y los sátrapas locales actuaban con una autonomía excesiva, fomentando el descontento. Además de las revoluciones, el imperio también enfrentó crisis sucesorias. Los reyes persas tenían varias esposas e hijos, lo que a menudo generaba disputas internas sobre quién debía heredar el trono. Estas disputas debilitaban el gobierno central y creaban divisiones dentro de la aristocracia persa. La guerra civil que estalló tras la muerte de Darío II, entre sus hijos Artajerjes II y Ciro el Joven, fue uno de los ejemplos más graves de esta inestabilidad. La batalla entre Artajerjes II y Ciro el Joven culminó en la batalla de Cunaxa en 401 a.C., donde Ciro fue asesinado, poniendo fin a sus ambiciones de tomar el trono.
Sin embargo, la presencia de mercenarios griegos en la campaña de Ciro, relatada en la famosa obra Anábasis de Jenofonte, evidenció la creciente interferencia griega en los asuntos internos persas. Esta influencia externa aumentó a medida que los persas se involucraban más en los conflictos griegos, financiando diferentes ciudades-estado para mantener a Grecia dividida. A pesar de los esfuerzos de algunos reyes, como Artajerjes III, para restaurar el orden y reconquistar territorios perdidos, el imperio persa nunca recuperó completamente la estabilidad de sus primeros siglos. La fragilidad interna se convertiría en un factor decisivo cuando una nueva amenaza surgiera desde el oeste: Alejandro Magno. Mientras el imperio persa luchaba con sus crisis internas, en el oeste, un joven rey macedonio estaba consolidando su poder y unificando las ciudades-estado griegas bajo su mando. Alejandro Magno, hijo de Filipo II de Macedonia, vio en Persia una oportunidad para expandir su propio imperio y vengar las invasiones persas en Grecia. Alejandro no solo era un comandante militar brillante, sino también un estratega político que supo explotar las debilidades persas. En 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con su ejército y dio inicio a una de las campañas militares más impresionantes de la historia. Su primera victoria sobre los persas ocurrió en la batalla del Gránico, donde derrotó a las fuerzas locales y comenzó a liberar las ciudades griegas bajo dominio persa. Alejandro fue recibido como un libertador, y su avance por el territorio persa fue rápido e implacable. El enfrentamiento decisivo entre Alejandro y el imperio persa tuvo lugar en 333 a.C. en la batalla que hizo, donde se enfrentó personalmente con el rey Darío heredero. Aunque las fuerzas persas eran numéricamente superiores, la estrategia de Alejandro y la lealtad de sus tropas le aseguraron la victoria. Darío se vio obligado a huir del campo de batalla, abandonando a su familia y dejando al ejército persa desmoralizado. Tras la victoria en Isos, Alejandro marchó por el Mediterráneo oriental, capturando ciudades y enfrentando resistencia solo en lugares como Tiro y Gaza. Su campaña culminó con la conquista de Egipto, donde fue aclamado como faraón. A partir de ese momento, Alejandro supo que la conquista total del imperio persa era solo cuestión de tiempo. Avanzó hacia el corazón del imperio, decidido a derrocar a Darío y tomar su lugar como gobernante del mundo antiguo. El meteórico ascenso de Alejandro fue facilitado por las divisiones internas del imperio persa, que no logró unificar sus fuerzas contra la amenaza macedónica. Cada victoria de Alejandro debilitaba aún más la autoridad de Darío III, preparando el escenario para el colapso final del imperio. El reinado de Darío III, 36-330 a.C., el último gobernante de la dinastía aqueménida, estuvo marcado por una serie de eventos dramáticos que culminaron en el colapso de uno de los mayores imperios que el mundo haya conocido. Darío III ascendió al trono en medio de una época de inestabilidad, tras el asesinato de su predecesor, Artajerjes III, y la posterior eliminación de su sucesor, Artajerjes IV, en una serie de conspiraciones palaciegas que erosionaron la ya frágil unidad de la corte persa. Aunque era un líder capaz, Darío III se enfrentó a un enemigo que cambiaría el destino del imperio persa para siempre: Alejandro Magno. El ascenso de Alejandro al trono de Macedonia en 336 a.C. coincidió con el debilitamiento del poder persa, provocado tanto por conflictos internos como por la deteriorada administración imperial. Incluso antes de que Alejandro iniciara su invasión, el imperio persa ya estaba siendo afectado por crisis de sucesión, corrupción y desafíos en las regiones más distantes. Darío III heredó un imperio vasto, pero fragmentado, y pronto se dio cuenta de que tendría que enfrentarse a la creciente amenaza proveniente del oeste, donde Alejandro había unificado a las ciudades-estado griegas y ahora buscaba vengarse de Persia por los eventos de las guerras greco-persas. La primera gran batalla entre Alejandro y Darío III se ocurrió en 333 a.C., en la batalla de Isos, en el sur de Anatolia.
Aunque el ejército persa era numéricamente superior, las tácticas y el liderazgo de Alejandro resultaron ser decisivos. Darío, que dirigía personalmente sus tropas, se vio obligado a huir del campo de batalla después de darse cuenta de que sus fuerzas estaban siendo aplastadas por los ataques macedonios. En esta huida apresurada, Darío dejó atrás a su familia, incluida su madre, esposa e hijas, quienes fueron capturadas por Alejandro. Esta derrota fue un golpe no solo militar, sino también psicológico, ya que debilitó la autoridad de Darío entre sus propios comandantes y súbditos. Decidido a no rendirse, Darío III comenzó a reunir otro ejército para enfrentar a Alejandro. Envió mensajes a Alejandro ofreciendo paz, proponiendo incluso la cesión de tierras al oeste del río Éufrates. Sin embargo, Alejandro rechazó la oferta, afirmando que no quería solo una parte del imperio, sino el imperio entero. Esta negativa demostró la determinación de Alejandro de no solo vencer militarmente, sino de destronar a Darío y tomar para sí el título de Rey de Reyes, que simbolizaba el poder absoluto sobre el mundo conocido. El enfrentamiento final entre los dos reyes tuvo lugar en 331 a.C., en la batalla de Gaugamela, en el norte de Mesopotamia, cerca del actual Irak. Darío eligió cuidadosamente el terreno y preparó a su ejército para una batalla decisiva. Contaba con la superioridad numérica de sus tropas y el uso de carros de guerra, además de una vasta caballería, para aplastar a las fuerzas de Alejandro. Sin embargo, las tácticas innovadoras de Alejandro, particularmente el uso de su falange y de la caballería de compañeros, prevalecieron una vez más. Darío fue nuevamente derrotado y, en pánico, huyó del campo de batalla. La derrota en Gaugamela selló el destino del imperio persa. Con la huida de Darío, el camino hacia las capitales persas, como Babilonia, Susa y Persépolis, quedó abierto para Alejandro, quien comenzó a capturar estas ciudades y sus inmensos tesoros. En su huida desesperada hacia el este, Darío esperaba reorganizar sus fuerzas en las regiones más remotas del imperio, como Bactria y Sogdiana, donde aún podría encontrar apoyo entre los gobernadores locales. Sin embargo, su autoridad estaba gravemente debilitada, y muchos de sus aliados comenzaron a desertar. En el verano de 330 a.C., Darío fue finalmente traicionado por Beso, uno de sus sátrapas y comandante militar en Bactria. Beso capturó a Darío y, al darse cuenta de que ya no podía contar con el apoyo de su rey para resistir a Alejandro, decidió asesinarlo, esperando que este acto lo colocara en una posición favorable ante Alejandro o que él mismo pudiera proclamarse sucesor de Darío. Darío fue encontrado muerto en una carreta, abandonado en un camino remoto. Su muerte, a manos de un traidor, marcó el fin simbólico del imperio aqueménida. Al conocer la muerte de Darío, Alejandro expresó pesar y ordenó que el cuerpo de Darío fuera tratado con todos los honores reales. Esto formaba parte de su estrategia para presentarse como el sucesor legítimo de Darío, una continuidad del rey de reyes persa. Alejandro organizó un funeral real para Darío y tomó la corona del imperio, consolidando su control sobre los vastos territorios persas. Con la muerte de Darío III, la dinastía aqueménida llegó a su fin, y el imperio persa, que durante más de 2 siglos había dominado gran parte del mundo conocido, fue absorbido por el imperio en expansión de Alejandro. La caída de Darío III y el colapso del imperio aqueménida no fueron solo el resultado de una serie de derrotas militares, sino también de una erosión gradual de la unidad y la administración persa. Aunque Darío luchó con valentía para mantener unido su imperio, las fuerzas centrífugas dentro del imperio, revueltas regionales, traiciones y la decadencia administrativa, se vieron exacerbadas por el avance imparable de Alejandro, cuyas ambiciones iban más allá de la simple conquista. El colapso del imperio, sin embargo, no borró el legado cultural y administrativo de los aqueménidas, que seguiría influyendo en la región durante siglos, incluso bajo el dominio de los sucesores de Alejandro. Aunque el imperio aqueménida cayó, su legado perduró durante siglos. La administración centralizada y la división territorial en satrapías fueron adoptadas por los imperios que sucedieron a los persas, incluidos el imperio de Alejandro Magno y, más tarde, el Imperio Romano.
La idea de gobernar vastos territorios con diferentes pueblos bajo un sistema organizado de provincias inspiró a generaciones de líderes y administradores. El sistema de comunicación persa, con la creación de la ruta real y el uso de mensajeros para conectar las partes más distantes del imperio, también influyó en futuros imperios. La eficiencia logística de los persas les permitió mantener el control sobre su vasto territorio, y esta innovación fue crucial para la administración de grandes imperios en el mundo antiguo. Además de sus innovaciones administrativas, el imperio persa fue pionero en su enfoque hacia la diversidad cultural y religiosa. La política de tolerancia religiosa, especialmente bajo Ciro y Darío, permitió que los persas gobernaran una amplia gama de culturas sin imponer su propia religión. Este enfoque contribuyó a la estabilidad interna y convirtió al imperio en un ejemplo de gobernanza inclusiva. Culturalmente, el imperio persa fue un punto de encuentro de influencias tanto de Oriente como de Occidente. Su arquitectura monumental, como los palacios de Persépolis, y su arte refinado inspiraron a generaciones posteriores. El zoroastrismo, la religión predominante en el imperio, también tuvo un impacto duradero, influyendo en otras religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Incluso después de la conquista de Alejandro, el legado persa continuó vivo, especialmente en el este, donde dinastías como los partos y los sasánidas heredaron y adaptaron muchas de las prácticas persas. El imperio aqueménida puede haber llegado a su fin, pero su influencia moldeó el desarrollo de la civilización en el mundo antiguo y dejó marcas indelebles en la historia de la humanidad.